dicen que no fue Quiero esa. saludar a un gran Que fue living que otra. tenemos hoy. Quiero aprovechar, está con nosotros Mora Furtado, la voy a meter al desfile. Silvia Mercado, bienvenida. No la voy a meter en el desfile. Está Carnota y también está César Pulisic, que sí vamos a hablar de las modelos de la pelea de los codazos. Codazos y mucho más. ¿Qué sí mucho más? No, bueno. ¿Hasta dónde se llega en la guerra de modelos? Esconder zapatos para que la modelo no pueda salir a pasarela. O romper taquitos, dijeron. Bueno, ¿Alguna vez alguien rompió un taco, un zapato para que vaya más petiza? en un desfile mío no, pero... Se hace me he mucho en el enterado, teatro, perdón. pero Metí me he una cosa enterado. que en el teatro se hace. El teatro de revista se En hace. teatro con las puede ser, bailarinas. pero en pasarela yo me enteré de poner alfileres en los zapatos. No. Eso me lo contaron. La de Bilardo. Ahora, alfiler, ¿y cómo hace para parar el alfiler? No, pones el alfiler en el zapato, pones el pie y te lo clavas. O sea, No. te lo clavas. Muchachos, maldad absoluta. Sí, obvio. Pero qué horrible lo que contás, César. Yo nunca me enteré, por Vos suerte. sabés Yo que, mira, tampoco. hay un montón de cosas que... lo que pasa es que la época de ustedes, Mora, era un lujo, era la época A ver, de oro ¿cómo de era las en tu época, modelos. Mora? ¿Por qué no nos contás? ¿No existía el codazo? Vos sabés que nosotros éramos un grupo de muy amigas todas. Sí, es y pasó verdad. una cosa que es un fenómeno que se lo podés preguntar a la generación que me siguió a mí, a Mariana Arias, a Ethel Brero, a Andrea Frigerio. Son todos modelos espectaculares y nunca tuvieron conmigo ni con mi grupo ningún rechazo, al contrario, nosotros decíamos, hay una chica nueva, vos sabés que está una chica llamada Mariana Arias, que no sé lo linda que es, Ay, es muy sí. exótica, o Ethel Brero, vos no sabés lo simpática, es un poco Audrey Hepburn, nosotras mismas Ustedes les daban le el hemos dado espacio a la nueva camada Sí, de sí, modelos. pero también pasa una cosa, Pamela. ¿Pero qué pasaba con Yo la vengo de gente? esa escuela, a mí me pasó lo mismo, con las que estaban antes que yo. Todas, pero todas dejando el legado, digamos, a las de alta costura. ¿Qué pasa cuando te aparece una bomba sexy como Pampita? Que no es de alta costura, pero llega y se lleva todas las miradas, todos los aplausos. Yo creo que existen fenómenos y ella es un fenómeno. Es una mujer chiquita porque es bajita, Pocket. pero tiene un carisma y una sonrisa y una belleza indiscutible. Y eso provocó posiblemente en mujeres inseguras, obviamente, que es la base de todo, envidia, celos, rivalidades. Y ahí puede ser que hayan surgido los alfileres, Claro. el sacarle un vestido y ponerle otro que le queda largo, Ay, por por ejemplo. Dios. Pero Mora, también ustedes, Para muchas que se se mate casaron la bien. escalera. dejar Perdón, el vestido perdón, no largo. te escuché, Laura, Pamela. perdón. No, muchas se casaron bien, pero no había escándalos. La diferencia en la época de ustedes y también en la época de Ethel, Mariana, se casaron bien, es decir, se casaron muchas con señores bien, con sociedad, se relacionaron. Pero lo que quiero decir que esa pasarela no tenía los escándalos que tuvo después, porque vos estás hablando, no digamos edades, pero bueno, una generación que es la tuya, la de Ethel, y después vino otra intermedia y después explotó esta generación de la Sí. que estamos hablando. Chicas que hoy tienen entre 35 y 40 años, o 42. Esa generación fue la que empezó con el tema de los escándalos mediáticos. Casi todas tienen alguna historia que las posicionó de otra manera. Y de ahí la llevó a tapa de revista y todo. Ahí empezó el lío. O sea, cambió, digamos, el concepto, la idea de lo que era una manequén de alta mediático. costura, Totalmente, o esa modelo manequén que sabía vender Sí. un vestido. No me gustó, Ahora no son me gustó. manequén. Pero ahora vamos a No, seguir la con este manequén tema, era- que Pamela, ya vamos a seguir. Dale. Porque en las tapas de las revistas y sobre todo de fin de año ahí se junta todo. Porque, por ejemplo, una tapa de las fiestas en Mar del Plata. Sí. Están actrices, Modelo. que van a hacer la temporada, modelo, pero también están la bailarina del teatro, de revistas, se mezcla todo y la modelo top de alta costura que va solo para hacer la tapa para tener vigencia. Y ahí se junta todo y ahí vienen los codazos que existen. Acá Pero vamos a existe, meternos en en este la programa historia. también Sí, existen los existen los codazos. Yo, Cuando usted- entró Facundo Pastor hubo problemas acá. ¿Seguro? Bueno, que, bueno que Usted se se sepa. enojó. Yo me enojé. ¿Puedo decir algo? Este domingo, No era el codo. 22:30, debo decir. No va Debo eso. decir. ¿Qué tenés Ya que sabemos, hacer? Pamela, Debo estamos decir. todos enterados. Pero yo lo recuerdo Lo por vamos a algo, seguir. no se olvide. 22:30, Altamira Majul, debo decir. Muy bien, vamos con la actualidad. Sí, Mauricio, vamos ¿le con la parece? actualidad que no es demasiado sencilla, que decirlo. Primero Sí. quiero decirte que el presidente de la Nación está reunido con intendentes en Tecnópolis, va a ser muy importante verlo, pero veamos cuál es la noticia más leída de alguno de los portales en este momento. Si yo te digo que choferes que van a llevar a 4 micros de estudiantes de secundarias del Nacional de Buenos Aires les dio positivo en cocaína, vos decís, no puede ser. Sí puede ser, los 4 choferes que llevaban a los estudiantes de Bariloche no pasaron un test de drogas, dieron positivo en un control de Guardia Urbana Municipal y se les impidió seguir el viaje. A ver, ahora hay varias versiones. Sí. Según
el test que se hizo primario dio positivo de estupefacientes, sin determinar cuál era el que había. Estaban drogados. ¿Por qué no vamos a empezar a debatir? No, pero no tenían tanta cocaína, tenían tanta otra cosa. Lo que acaba de decir el rector del Nacional de Buenos Aires, el profesor Sorsoli, es que los chicos llegaron bien, que están allí. ¿Sabes gracias a qué se pudo detectar? A que los padres no solo fueron a llevar a los chicos, sino que empezaron a ver una actitud muy rara de uno de ellos. Dicen que uno de ellos bajaba y subía reiteradamente el colectivo como con una ansiedad buscando algo. Hicieron la denuncia, Comisión Nacional de Regulación del Transporte no estaba por ningún lado. ¿Viste cuando vas a la estación de ómnibus que te dice, ante cualquier duda vaya a la CNRT? Pero va a ir un día a la CNRT, nunca hay nadie. Claro. Nadie. Y, apenas te atienden los teléfonos esos que ponen de control como para que uno pueda denunciar. Otra de las preguntas que tenemos que hacer es que esto es una apenas una contravención. Sí, señor. Es decir, semejante responsabilidad solamente es penada con una contravención. Me pregunto si no van a avanzar en relación a inhabilitarlos para el futuro. Solo 10 años. Y digamos, la inhabilitación máxima. Vos manejás. Inhabilitación para el chofer que era responsable de cuántos pasajeros andan. Y son 300 entre los 5 micros. Claro. Igual, discúlpeme, no, pero hasta me parece finito, la ley es bastante, pero sobre todo porque también para cualquier otro que conduzca. Obviamente. Obvio, Pero, digamos, hoy decíamos esto y tiene mucha razón Facundo, y nos va a ayudar seguramente Fernando, que sabe mucho del tema. Recuerden de la Hiena Barrios. O sea, las inhabilitaciones en nuestro país son no existe la inhabilitación perpetua. Salvo que, como pasó con la Hiena Barrios, el gobernador de entonces le mandó decir al intendente que no le librara la licencia de conducir, cosa que quedaba también flojita de papel. Malvinas Argentinas. No hay inhabilitación, o sea, no pasa nada si vos manejás transporte público. Acordar cuando fue el caso de Pero que no se Sebastián escuchó, Cabello. discúlpame, Fernando, otra vez. No, ahora sí, decía que ustedes se van a acordar, la legislación cambió bastante cuando fue el caso de Sebastián Cabello, el chico que atropelló y mató a la madre y a la hija. Exactamente. La ley Cabello se llama, inclusive informalmente se la conoce así. Exactamente. Bueno, la cuestión es que ahí cambió bastante, pero sigue siendo muy laxa. La verdad es que sigue siendo muy laxa y bueno, y lo demuestran los casos. Total. Déjame agregar algo de último momento, porque el argumento de los propios choferes es que venían masticando hojas de coca. Bueno, Claro, por eso digo, ahora empezamos con esto, Claro. que no era cocaína, sino que era otro derivado. Pero mira, todo nació porque Daniel, uno de los papás de los chicos del Nacional de Buenos Aires, hizo la denuncia, está en línea. Daniel, con Pamela David los saludamos. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Nos cuenta qué se da cuenta, qué le llama la atención para llegar a la denuncia? Pero en realidad quiero aclarar este tema. Nosotros salí del contingente desde acá a unas cuadras del colegio, vino la CNRT y acá hago un paréntesis. Acá tenemos varios valles en la ley, porque a la CNRT la tenemos que llamar nosotros los papás, no es que viene de oficio. Vos sos abogado, somos colegas, me vas a entender. Raro, pero los papás tenemos que llamar a la CNRT para que haga el control. Le hago una interrupción, Daniel. Le hago una interrupción. Cuéntenos cómo arranca la cosa. Ustedes van a llevar los chicos... ¿De qué manera raro? Exactamente. Todo, Para sí, que con salga el detalle. contingente. Sale el contingente, se hacen los controles y bueno, dado la magnitud del viaje, las horas, pensamos que sería bueno que después que se paga a cenar y que hagan que controlen a ver que no hubiese una ingesta de alcohol posterior. Esa fue la idea. A raíz de la preocupación de los papás hicimos un llamado telefónico con una excelente respuesta de Mauro Plaide de Bahía Blanca. Y con otro problema, le digo, controlar, por favor, que no haya ingesta de alcohol a posterior durante la ruta. Claro. Y más que teníamos en control. Bueno, perfecto, ya te repito, Mauro Plaide en una excelente disposición, un chico joven. Bueno, se organizó eso para controlar que no haya alcohol y nos encontramos con esta sorpresa. Se nos da una dualidad, sorpresa por un lado y contento por el otro, porque bueno, pudimos determinar, más allá, como decís vos, bien vos, si es poco, mucho. Acá hay una infracción laxa, por lo que vemos que hay después que le inhabilita. Tampoco quiero cortar el hilo por lo más delgado que son los choferes, porque si ustedes escuchan la declaración de los choferes, dicen que están acostumbrados y que el 90% maneja así. Entonces tenemos un problema desde arriba, no de los choferes en sí. Claro. Debe ser. Hoy Tuvimos nosotros padres que tratamos de prever que no pase nada, pero no nos imaginábamos que esto era así. Lo que es llamativo, hoy nosotros hablamos en privado con la titular de la empresa de Plusmar, que es la empresa titular licenciataria de todo esto, dijo que estaba sorprendida, que ellos les hacen en los galpones a los choferes los controles previos. ¿Apareció alguien, Daniel, de la empresa para tratar de dar alguna explicación a los padres?
No, hay dos papás que son los papás firmantes del contrato que se están comunicando por lo que nos han transmitido el tema tanto con Baxter como con Plusmar. Claro. Pero bueno, ahí en base a lo que dice, vos me informás ahora, hay una contradicción en lo que dice el chofer, que hace años que viene manejando así, que manejan todo así, y lo que dice la empresa. Claro. O sea Claro. Daniel, tenemos acá la foto. Tenemos acá las fotos de una página, La Brújula 24. Claro, Pamela, este hombre es Mario Vallejos. Este hombre hoy temprano habló con Bahía Hoy, que es un programa local en Bahía Blanca, muy conocido, que está relacionado con el sitio inclusive, y lo que él explicó, esta es la versión que él da, no se enoje conmigo Daniel, ni la gente, es la versión que él da. Y que es algo bastante, digamos, que es cultural, Daniel, totalmente, eso. Más allá de la inseguridad que me transmite por la distracción, yo le creo. Sí, entonces, si le cree no hay... Pero bueno, si está cometiendo una infracción, o está mal asesorado o está mal controlado. Nosotros, previendo esto, controlamos, pero no sabíamos que íbamos a controlar esto. Pensamos solo en alcohol. Pero a ver, es la mayor ingesta. Aclaremos qué es el coqueo. El coqueo es una práctica muy común en la zona norte de altura. ¿Y que en no donde está prohibido? No, es una discusión. Yo recuerdo el diputado de Jujuy, y Carnota por ahí me ayuda el apellido, que fue a coquear al Congreso cuando pedía la despenalización. ¿Se acuerdan que fue con la bolsita? Fernando Paz. Sí, claro, gracias Silvia, como siempre. Entonces, eso demostraba que todavía está prohibido. En nuestro país, el consumo, desde el más pequeño porro hasta el más alto dealer, está penado. La jurisprudencia ha despenalizado la tenencia para uso personal, pero formalmente la ley prohíbe. Drogado. No, está prohibido. No, está prohibido. La seguridad de todos los pasajeros del Pero lo que mismo hay una diferencia sustancial entre la coca y la cocaína, Claro. claramente. Digamos, la coca, si estaban coqueando, no tiene precursores químicos la coca. Digamos, después vemos si está bien, hace mal, pueden conducir bajo los efectos de la coca. Pero una cosa es la coca, la otra es la cocaína. Me gustaría saber qué va a dar el análisis. Claro, ¿En cuánto Pamela, tiempo se sabe el resultado a ver, del más allá de lo que diga, digamos, lo que se conoce como el test que se hace, me parece que este tema, posiblemente Daniel pueda aportar algo respecto a esto. Como papá, abre otro debate. ¿Cómo manejan y cómo viajan los choferes de larga distancia? Que a veces van jugados, que no tienen recambio, que manejan largas horas tratando de ver de qué manera logran no dormirse, porque hay muchos accidentes en rutas argentinas con características como las que estamos viendo. Acá la historia terminó bien porque hubo un hecho de prevención claro en donde se logró determinar que algo había pasado, la justicia dirá qué es lo que sucedió. Este hombre, Mario Vallejos, dice que él es un padre de familia y que no se droga, que no tiene nada que ver con la droga. Claro. Es lo que de dice, todas formas, ¿no? a la pregunta concreta que vos hacías es cuándo van a estar los resultados, ya están. Hay dos resultados que se han dado. Primero, el drug test, que es una suerte de pipeta como la del alcohol, que inmediatamente... es inmediata y te da presencia de sustancias que están prohibidas. Luego hay que determinar con un análisis bioquímico que ya tiene la fiscal de la causa, que no ha trascendido oficialmente y de la que se toman los choferes para decir que no era cocaína, sino coca, base del coqueo. En cualquier caso, es una contravención conducir bajo el efecto de cualquier tipo de sustancia, incluso el coqueo. Igual no, me imagino que a Daniel, ¿no? Padre de uno de los que iba a viajar, digo, no solo no le cambia mucho, sí, es una contravención y tendrá su penalidad, pero la seguridad de su hijo estuvo ahí. Claramente. Si no hubiera estado ahí Daniel, atento y presente, como un papá presente, no sabemos qué podría haber llegado a pasar o no. No sé si me escucha Daniel. Bueno, sí, mira, la idea es que esto nos sirva de experiencia a todos los papás y también para tener otro tipo de control. No puede ser que nosotros los papás nos tengamos que preocupar por llamar a la CNRT. Claramente. Ya te digo, el cambio cultural y viene a regla. Yo le creo al chofer, no tengo por qué, no quiero cortar el hilo por lo más claro. Porque el hombre lo dice sinceramente y no tengo por qué ser el chofer. Lo vi salir y fue el chofer del ministro de... Daniel. Por eso es importante también... Y lo vi normal, él iba normal y yo creo que es una persona normal y tienes un padre de familia y no quiero recaer sobre el chofer. Quiero que alguien lo tiene Daniel, yo no sé si usted pudo hablar directamente con Mario Vallejos, por lo menos este chofer, porque eran 3 micros. El testimonio es claro, dice, nadie consumió esa sustancia en relación a la cocaína. Esto duele porque cada día que pasa siempre atacan a los trabajadores. Estábamos masticando hojas de coca como lo hace el 95% de los choferes en el país. Si acá pusieron... Claro, si acá pusieron las leyes para prohibirla, nos hubieran avisado y cumplíamos el protocolo como corresponde. Si fuera ilegal, no se venderían los negocios el té ni la hoja. Es algo que te entretiene porque vas viajando solo. Acá está el tema. Para mí,
se usa hace años, lo hacía mi abuelo, lo usan los camioneros, lo usa todo el mundo. Esto es lo que dijo el conductor. Para mí este tema enmascara otro, que es cómo viajan a veces para achicar costos las empresas de larga distancia, que ponen un solo chofer. Economía por seguridad. Priorizamos economía por seguridad. Ahora nos están escribiendo los por eso los controles es lo más importante. Claro, igual si la ley dice que está prohibido, digo, no se discute, está prohibido. Claro, no está permitido. Obvio. Ahora, si se vende no significa que esté permitido. No, se vende, pero no es lo mismo que esté permitido. El té de coca no es el coqueo. Y aparte quiero decir que nos escriben los expertos de la Ciudad de Buenos Aires que el test drag con el coqueo no da positivo. Bueno, o sea, tiene que haber habido una sustancia detectada como ilícita por aquel que Luis, la estaba... Quiero pasar por las redes sociales, Laura. Ahí va, ahí te dejo, vamos. Gabriela nos escribe: llegué el martes del norte. Todos los choferes de micros van mascando coca. Tienen la bolsa en la palanca de cambios. Doy fe de eso. A mí me ¿Y qué hacemos cuando vemos eso también? Vamos a hablar con una doctora. Bueno, se entiende que es cultural también, ¿no? Para que la hoja de coca sea droga se necesitan toneladas y químicos para transformarla. Nos dice alguien que no se escribe, pero bueno, no lo sabemos. Anet dice: en el norte es cultural, el 90% coquea. Lorena, en Salta es lo más común, todos coquean, hasta los choferes de línea urbana y taxistas. También tiene que ver tiene que ver con la altura, ¿no? Gabriela dice: llegué el martes del norte, todos sin excepción, los choferes de micros van mascando coca. La hoja de coca no droga, no es alucinógeno. Luis Novarecio: me parece que hay que controlar a todos los choferes, dice Elsa Martín. He olido marihuana, lo cual es peligroso en los de la línea. Dice, por supuesto que es peligroso, es muy peligroso. Es muy peligroso. Digo, aparte, en los choferes del transporte público hay un requisito más agravado que para cualquiera de nosotros. Vos sabés que cualquiera de nosotros puede conducir con un 0,5 de alcohol positivo. En los choferes es 0, por razones obvias, porque se trata del transporte público. Digo, acá lo que planteaba recién Daniel, que es mucha razón, Silvia, es que no hay controles del estado previo. O sea, si no estaba ahí el vecino, no pasaba además, nada. Yo creo que las empresas deberían colaborar mucho más de lo que lo hacen en este tipo de situaciones. A ver, que venga la empresa ahora y me diga: no, porque nosotros en los galpones lo controlamos. Sí, decime que ayer lo llamaste a la noche a la casa para ver cómo estaba. O sea, el control tiene que estar en el punto de salida. Digo, y además hay una cosa, decíamos que la legislación cambió con el caso Cabello. La actitud de los padres cambió con el caso Eco. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, claro. Bueno, ahí hubo una conciencia de los padres. De hecho, a ver, acá denunciaron a los choferes. Se están cumpliendo 10 años, Fernando. Bueno. El 8 de octubre se cumplen 10 años de la tragedia de Ecos, Bien, está la doctora Mariana Lestella en comunicación telefónica, le quiero agradecer. Hola Mariana, muy buenos días. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, y la verdad que me da mucho gusto poder hablar con vos y preguntarte cuáles son los efectos reales del coqueo. Mira, vamos a explicar primero, porque veo lo que estaba escuchando recién, lo que estaba comentando la gente de los tweets que leían, de las redes sociales, si es común o no es común, qué dice el artículo de la ley y con qué otro artículo de la ley más importante se superpone. El artículo de la ley de estupefacientes que habla de masticar hoja de coca, que es el artículo 15, de masticar hojas de coca o de tener infusiones, dice que la tenencia no está penalizada. En este caso no entra este artículo porque lo que encontraron positivo es que la gente había consumido. Y una vez que se encuentra un test positivo, en este caso para cocaína, no se puede determinar la fuente a no ser que el análisis sea cualitativo y se haga una curva para saber qué concentración de cocaína consumió. Claramente, el que consume hojas de coca, lo que se llama el coqueo, que muchas veces esas hojas de coca se macean con bicarbonato, el principio activo es mucho menor cantidad de lo que se encuentra en el clorhidrato de cocaína. Pero te puedo hacer un punto, Mariana, te puedo hacer un punto. Buen día, soy Luis, ¿cómo te va? Buen día, Luis, ¿cómo estás? Para entenderlo, o sea, la tenencia de la hoja de coca o el té de coco para uso personal, pero que no sea una actividad pública o con riesgo público como manejar un colectivo, está permitida. Pero si vos te subís un bondi, manejás el colectivo con hoja de coca, estás en infracción. Sí, por el artículo 19 de la Constitución. Claro. Perfecto. Acciones privadas de los hombres que de ningún modo perjudiquen a un tercero. ¿Se entiende perfecto? Entonces, ¿se entiende? Entonces, hay un bien superior a cuidar que a mí no me importa si es hoja de coca, hidrato de cotamina, fumaron crack, tuvieron un paco. No me importa. Habían consumido algo que altera el sistema nervioso central. Entonces, que sea normal para algunos no quiere decir
pregunto, en el drug test, esta cosa que es una especie de pipeta, vos me explicarás cómo es, que le hacen inmediatamente, ¿detecta diferencia entre clorhidrato de cocaína y el coqueo? No, detecta cocaína. Yo no sé cómo se lo hicieron, si se lo hicieron con hisopado. Pipeta o hisopado. Aparentemente, hola Mariana, ¿cómo te va? Facundo Pastor. Facundo, el hisopado es con saliva. Claro, y la pipeta es soplar directamente. Sí, en la pipeta no, pero no se hace con pipeta la determinación de cocaína y eso es alcohol, ¿no? Claro. Se hace con hisopado de saliva y se miden tiras reactivas que no solamente controlan cocaína, sino si hay marihuana, si hay opioides, si hay anfetaminas o si hay derivados de benzodiazepina. El que está diciendo totalmente de acuerdo es Daniel, es el papá, quiero decir, por las dudas. Escuchaba una voz ahí. Claro. Gracias, Mariana. Y muchísimas gracias, Mariana. Les mando un cariño. Adiós. Muy bien. Vamos a seguir con este tema, ¿no? Obviamente. ¿Qué va a pasar con ellos? Lo que pasamos en limpio es que hace falta más controles, pero también ser más responsables, ¿no? Si van a ser justamente los responsables de conducir de un lugar a otro, porque también hay mucha gente que nos escribe que es cultural y es entendible. Sí. En el norte eso pasa, es real. Habrá que ver si en el norte existen otras leyes, si está permitido o no. La ley de estupefacientes, por una razón del Estado federal que vivimos, es una sola y para todo el país. O sea, no existen aplicaciones distintas de la ley federal de estupefacientes porque es de reserva del Estado Nacional. Muy bien. Fernando, ¿querés cerrar el tema? Sí, no, la verdad que la preocupación es constante y me parece que el Estado tiene que estar, claramente, pero tenemos que exigirle a las empresas que estén, seguramente, y a los padres que sigan siendo tan responsables como hasta ahora, porque, hubo casos que fueron menos graves, pero hubo micros que no salieron porque los padres detectaron que las cubiertas estaban en malas condiciones, por ejemplo. Y hasta que no cambiaron los micros, no salieron. Digamos, los padres se meten, pero las empresas, para mí, es clave el control que tienen que tener sobre su personal. Y los ¿Quién sindicatos. controla las empresas que no controlan nada? La Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Debería ser, que depende del Ministerio de Interior. Ahora Ministerio de Transporte, de Dietrich, depende en este momento. Bien. Muy bien, cerramos acá, nos metemos en la pobreza, sigue siendo tema del día. Quiero saludar a Celina Rucci. Hola, bienvenida. Hola, amiga, ¿cómo estás? Nos metemos en todos los temas, por supuesto. La pobreza, ¿después de cuánto tiempo se vuelve a medir? 7 años y chirolas, se volvió a medir otra vez. Digo chirolas porque hubo 2 últimas mediciones que fueron consideradas truchas, pero finalmente el INDEC midió, ayer lo contábamos, 32,2% de pobreza, 1.600.000 pesos de indigencia, y para mí el dato más impactante, 1 de cada 2 menores de 14 años es pobre en la Argentina. Bueno, lo fuerte es sacarnos la venda, ¿no?, de la mentira, y por supuesto es muy, muy, muy fuerte lo que nos genera a todos la indignación por la pobreza. Mira. Hay gente que está hablando ahí que no tiene derecho a decir lo que dice. Están hablando de gente, están hablando de personas pobres. Están hablando del fracaso de la política de los últimos 20, 30 años. Están hablando de gente que no tiene para las cuestiones mínimas. La verdad que me salen muchos adjetivos calificativos que fuera del aire los diría. Y espero que no se me escapen durante el programa. No tienen vergüenza, son sin vergüenzas. Le robaron la comida a los más necesitados. Sacaron la bandera de los pobres y se cagaron en ellos. Déjense de joder. Déjense de joder, no jueguen con la gente, ni unos ni otros, ni pobreza no sé cuánto, ni pobreza nada. Estamos hablando de seres humanos y nos siguen vendiendo ¿qué cosa? ¿Qué más necesitamos que nos diga la cantidad de pobres que hay? Es indignante, es una vergüenza lo que han hecho con la gente, con todos los argentinos. Y ahora nos quieren sentir a todos culpables, nos quieren hacer sentir lo único que ha hecho la gente que labura. Veo acá, la gente que trabaja, todos que han aportado, que han puesto lo que podían a través de sus impuestos, como hace cualquier persona que trabaja dignamente, y esa plata se la han robado porque no han ido al pueblo y nos han vendido un discurso, 2, 3. Yo creo que es el gran fracaso de la política de los últimos 20, 30 años en la República Argentina. Creo que muchos de los que vienen acá tienen que hacer una culpa. Y acá no estamos hablando ni de maneras de comunicar, ni de un canterito más, ni de un show de no sé quién en tal lugar. Estamos hablando de gente que no tiene para las cuestiones básicas. No jodan con eso. No jodan si los pobres son de uno, son de otro, los otros que los escondían, que decían que estábamos mejor que Dinamarca. Déjense de joder. Estamos hablando de gente que no tiene para comer, que mucha gente la han comprado por 2,50 mangos. Déjense de joder. La nueva cifra del INDEC, ¿preocupan al gobierno? ¿Ocupan? Nos ocupan y nos duelen. El INDEC fue una gran manipulación de Moreno para esconder la realidad de la Argentina. Desde el momento que se falseó el INDEC,
no solo se falsearon los datos sobre la pobreza, se falsearon los datos sobre la inflación y todas las otras cosas. Así que, en general, uno no busca cambiar las cifras si las cifras lo favorecen. Parece que es un gran avance no esconder la mugre abajo de la alfombra, decirnos en serio lo que está pasando, que en realidad lo vivíamos todo el tiempo. Hoy la escuchaba a Margarita Barrientos hablar y decía, no me sorprende el número, lo vivo y lo vivo desde hace años. Se mentía de una forma escandalosa. Se llegó a decir que había menos pobres que en Alemania. Fue escandaloso lo que se hizo. Parte de la realidad que se quería ocultar, creo que es muy importante, como lo plantea el presidente, hablar con la verdad y decir la verdad para saber dónde estamos, reconocer los problemas y que es la única manera de resolverlos. Ahora, con un diagnóstico correcto, como en cualquier cosa de la vida. Esto es una enfermedad patológica de la Argentina, la pobreza. Escandaloso que tenemos la cantidad de pobres que tenemos. Ahora, sabiendo el diagnóstico, podemos empezar a solucionarlo. Hoy se dice la verdad y se dicen las cosas como son, por más dolorosas que sean, las verdades, y se digan las cosas como son, y se acepten como tales, y se hagan cargo y traten todo el tiempo de recomponerlas. ¿Ocultó pobres el gobierno anterior? Creo que no hay duda, y que creo que es, como decía la ministra Stanley, la forma más dura de estigmatizar, ¿no? Hacer que no existen. El problema cuando hay pobres en una sociedad no son de los pobres, la vergüenza es de los restos, la nuestra. La expresidenta dijo que no puede ser presidente del país alguien que tiene cuentas offshore. ¿Qué opina? Creo que sería muy importante que ella misma viera cómo está su situación. Y hacerse cargo uno, hacer la autocrítica antes de hablar, es muy importante. No entro en discusiones de chicana, porque además las cuentas que tiene Mauricio estuvieron declaradas, no esconden nada raro. Me parece que hay un gobierno que se fue que tiene que hacerse cargo de cuentas, bolsos, obras no terminadas. A mí me parece que ellos siempre quieren igualar, tienen un escándalo de corrupción tras otro y quieren mostrar que todos somos lo mismo, y por suerte estamos muy lejos de todos ser lo mismo. El INDEC se sinceró, se sabe la cifra de pobreza. ¿Qué opinión le merece? Porque ahora también se empezaron a echar los pobres. Si son del kirchnerismo, se crecieron durante el macrismo. ¿Qué opinión tiene? No, bueno, el primer dato es que hay una cifra que existe. A ver, desde 2006 hasta antes de ayer no sabíamos cuántos pobres había en la Argentina, porque a un gobierno, yo lo digo, ¿no?, de desquiciado, se le ocurrió decir no midamos más pobres. A un gobierno, yo lo digo, ¿no?, de desquiciado, se le ocurrió decir no midamos más pobres. Y esto es grave. Digo, si esto hubiese pasado con cualquier otro gobierno y el kirchnerismo hubiese sido oposición, el kirchnerismo hubiese dicho, no dan las cifras oficiales, mienten, esto es traición a la patria. Lo hicieron ellos. Es una locura. La vieja analogía de que rompieron el termómetro. No rompieron el termómetro, le rompieron la cabeza a la gente. Le mintieron. Había entre un 25 y un 30% constante de pobres, y dijeron que había un 5%, que había menos pobres que en Alemania. Una locura. Perdón. Durante este gobierno también creció y mucho la cantidad de pobres. No se tienen que hacer los distraídos. El gobierno que está acá no se tiene que hacer los distraídos y poner el acento solo en la mentira del gobierno anterior. Tienen que empezar a trabajar de verdad, más que hablar, para bajar el nivel de pobreza. El tema de seguridad, hemos visto en tu programa, yo lo veo todos los fines de semana, también vemos los sobres, la zona liberada, los policías, ahora vemos policías detenidos. Ni la pobreza va a bajar en 5 minutos, ni la inseguridad se va a detener como por arte de magia, ni la educación, ni todo el problema estructural que está vinculado con la educación y lo social se va a solucionar de un día para el otro. No, la Argentina tiene problemas muy graves. La expresidenta, bueno, en las redes sociales, no puede ser presidente del país alguien que tiene cuentas offshore. ¿Qué opinión tiene usted, Majul? No, yo creo que si alguien tiene cuentas offshore, tiene que explicar por qué las tiene. Si es un delito, lo tiene que explicar. Si el presidente, como salió hoy publicado en La Nación, no tiene en orden sus sociedades y no se presenta en la Inspección General de Justicia no presentaba balance. Y no presenta balance, yo creo que eso está mal y lo tiene que hacer urgentemente. Ahora, la expresidenta, tiene una situación procesal. No, la expresidenta tiene una situación procesal y tiene que responder por presuntas coimas, presunta corrupción, cohecho, presunta asociación ilícita, porque el fiscal en cualquier momento la va a presentar como jefe de una asociación ilícita. Sí. O sea, claro, que la expresidenta hable de las cuentas offshore de Macri, que Macri tiene que explicar, es lo mismo que, no sé,
que Robledo Puruch hable de el carterista de la esquina. Muy bien, ahí estaba un compilado, por supuesto, la opinión de periodistas. Y quiero aprovechar que tengo a Silvia Mercado y a Fernando Carnota. ¿Y qué opinión tienen ustedes con estos nuevos índices? Bueno, la verdad que es horrible que nos esté pasando esto, pero por lo menos sabemos que nos pasa y no hay duda de que nos está pasando. Esto es un paso. De todos modos, el presidente dice, bueno, quiero que me juzguen a partir de esto. En realidad el presidente me parece que sabe que en la próxima medición, simplemente porque con la reducción de la inflación, la reducción, el aumento de las inversiones en infraestructura, es decir, la realización de los planes de infraestructura y obviamente el crecimiento, esto va a derramar. Es decir, no me cabe la menor duda de que en los próximos 6 meses, cuando se haga la próxima medición, la pobreza va a bajar. Y en los próximos 6 va a bajar más. Pero los expertos dicen que efectivamente es relativamente fácil que derrame este crecimiento con una baja de 5 o 6%, que en 3 años llegue a 25%. Lo cual... Pero el problema no es esto que derrama de la economía. Acá el problema es la pobreza estructural. Claramente. Acá el problema es ese 25%. 3 generaciones, ya va a haber 4 generaciones de argentinos y argentinas que nunca se levantaron a la mañana, se ducharon, se lavaron los dientes y se fueron a trabajar. Bueno, esto es gravísimo. Yo lo escuchaba a Santiago del Moro, de resolver. que firmo al pie de lo que decía Santiago. Ayer Eduardo Duhalde, que fue el presidente que tomó el desastre de lo que era el 2001, y que creo que alguna vez va a haber que reconocer que el país estallaba y él hizo lo que no se hizo nunca, sentar a todos en la mesa del diálogo y sacar los planes, trabajar. Ayer dijo, formamos parte de una dirigencia de mierda que generamos esto que... La verdad que a mí me alegró de escuchar que alguien como no sé qué te pasó. Vos sabés que yo coincido plenamente en que creo que a Duhalde alguna página en la historia le queda y no, digamos, no por eso lo estoy defendiendo a Duhalde, pero claramente. Pero también comparto en que él pertenece a esa clase de fracasados, porque si después de 30 años de democracia tenemos ininterrumpida, tenemos un 32% de pobres, hubo fracasados en el mundo. Ahora, no Fernando, hacer. Sí, no, pero y además sí, fracasó la dirigencia política. Sí. Fracasamos todos como sociedad que elegimos esa dirigencia pero política. Obviamente, si la clase dirigente sale de nosotros mismos, somos nosotros. Sí, hay un experto, perdón, que dice, desde que arrancó la democracia, desde el plan PAN de las cajas de alimentos de Alfonsín, que empezó con 500.000 beneficiarios, hasta ahora que va a haber 9 millones de beneficiarios de los planes sociales, siempre la solución ha sido dar más planes sociales. O sea, en estos 30 años, todos los gobiernos, inclusive Menem con otro sistema que era focalizado, siempre dio planes sociales y fueron aumentando gobierno a gobierno. Sin embargo, el problema de la pobreza estructural no... Bueno, porque eso es asistencia, y te asisten pero no te curan. Exacto. Entonces, acá el gran desafío es cómo se da empleo a gente que no sabe trabajar. Pregunta para quienes nos están viendo, se lo pregunto a Silvia y a Fernando que tienen información. Hoy circula, hoy es tapa de Clarín, que el gobierno daría una exención al impuesto a las ganancias en el aguinaldo y un bono. ¿Esto puede pasar? ¿Usted cree que tiene alguna realidad? Puede pasar, claramente puede pasar. En realidad fue una negociación previa que se ha hecho justamente para... Digamos, acá también hay actores que no aparecen en las tapas de los diarios ni en las... No, y hay un actor principal en todo esto que es la Iglesia. La Iglesia está motorizando claramente esta mesa de diálogo, que fue clave la Iglesia también en esta época que hablábamos de Duhalde, y ahora lo está haciendo de vuelta, y me parece que, digamos, se puede armar algo. Ahora, yo quiero decir algo sobre el tema de la pobreza y lo que nos está pasando ahora, porque venimos de una clase dirigente de 3 décadas de fracaso, en esto estamos todos de acuerdo. El tema es qué corte va a hacer Macri de esto, porque Macri lo que hizo fue levantó la alfombra. ¿No? Metieron a todos los pobres abajo de la alfombra, Macri ahora levantó la alfombra, aparece el 32%. Después discutimos si cuando Macri llegó era el 28, el 29, se sumó el 3, no importa, levantó la alfombra, están ahí. Ahora, ¿Macri va a ser parte de esa generación del fracaso o va a cambiar y va a lograr cambiar lo que nos está pasando? Porque lo grave de los últimos años, y me estoy refiriendo concretamente al último año de Cristina Kirchner, es que tuvimos una presidenta que no solamente nos hablaba y nos mentía en cadena, sino que se fue y le mintió al mundo. ¿Sentís que se estaba burlando? Fue a los foros internacionales a decir que teníamos un 5% de pobreza. Por eso, ¿sentís que se estaban burlando de la gente? Cuando digo, se habla del tema de Alemania, que Aníbal Fernández decía que había menos pobres que en Alemania, o mismo que yo creo que, digamos, se burlaban de todo. Para mí fue una estafa todo eso.
Pero digo, decirle al mundo, mentir, o sea, una cosa es mentirnos a nosotros, generar el relato, pero mentirle al mundo, porque ahora el mundo nos tiene que ir a creer después de toda esa mentira. Claro. O sea, quiero a ver, así tirar quedamos, una primicia, ¿no? quiero tirar una primicia a partir de esto que dice Fernando Carnota, de cuánto tuvo que ver la Iglesia en esta resolución del conflicto, digamos, en este aporte al diálogo entre el gobierno y la CGT, y es que el Papa a las 12 va a dar a conocer una carta al pueblo argentino, incluso hay un video del Papa al pueblo argentino donde va a transmitir su apoyo y su respaldo y su alegría de algún modo porque empiece un momento de encuentro. ¿Y por qué no viene el entre Papa los finalmente? No viene. actores? Hoy va a anunciar en este video va a anunciar que por razones apostólicas no puede venir. Pero va a otros lados, viene. Luis. No, pero es casi razonable que no venga en un año electoral. Esto es una tradición pontificia. Ya no vino en el 2015. Sí, igual hay que ver si suspende el eje Uruguay-Chile-Argentina. La información que yo tengo es que hoy va a decir claramente que no viene a la Argentina. Igual me parece más urgente la gente que se está muriendo de hambre. Sí, claro. No volver a la pobreza. Por supuesto. Y lo que planteaba Fernando Carnota, ¿no? Si realmente solo se levantó la alfombra y va a haber cambios estructurales, que lo que hace falta es que sea a largo plazo, porque nosotros también queremos ya resolverlo. Cuando hablamos de hambre tiene que ser ya, porque el hambre es ahora. Pero a la vez también es necesario empezar a tomar medidas, digo, con largo. 15 años. Es que ese es el punto, ahí das en el punto, porque lo que dice Silvia es verdad, dentro de 6 meses va a dar todo mejor. También le dio mejor al kirchnerismo después de asumir en el 2003, cuando veníamos del desastre del 2001, en donde la pobreza hizo un pico increíble, cualquiera que lo agarrara lo iba a bajar. A Macri dentro de 6 meses le va a dar mejor. El tema es cómo va a estar Macri dentro de 4 años. Si va a ser parte de la foto del fracaso o va a empezar a hacer un cambio de otra dirigencia. Pregunto, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron en estos más de 9 meses de gobierno, pero a favor de la gente que más lo necesita? Bueno, por empezar está el aumento de los planes sociales en cantidad de, o sea, hay un gran aumento, 400.000 chicos más con asignaciones, aumento de las asignaciones, digamos la universalización de la UH, que esto se intentó, porque te acuerdas que se discutía si eras monotributista, si no tenías relación o no, el sostenimiento que fue muy importante de planes sociales para aquellas personas que estaban, por ejemplo, en trabajo de empleo doméstico, que no querían ser blanqueados por miedo a perderlo. El tema de y hubo otra cosa muy interesante que fue que atacaron por arriba también, digamos, todavía no solo hicieron en la capa de los más chicos el tema de la asistencia universal por hijo, sino también la asistencia a los mayores, ¿no? A la tercera edad. Digamos, se atacó por los... Pero igualmente, digamos, también hay que ver todas las medidas que se tomaron que dejaron desprotegidos un montón. Después tenés que ir sobre esos desprotegidos. Ahora, vos hablás con quienes tomaron esta medida en el gobierno, te explican que era necesario hacerlo, que sabían que iban a quedar un montón afuera, que había que asistirlos, pero que había que hacerlo para que después estén todos adentro. Pero esta fórmula hay que ver si da resultados dentro de un tiempo. Lo que pasa es que eso finalmente no resuelve lo más importante, que es la pobreza estructural. Ahora con el programa El Estado en tu Barrio, yo he visto personalmente, porque fui a Fuerte Apache, que incluso hay una oficina de empleo y se ofrece empleo, pero van muy pocos. ¿Por qué? Porque sienten que trabajar no sirve, porque tienen miedo a la capacitación. Claro. Entonces, acá hay que dar es muy grave lo que le ha pasado a la Argentina desde 1983 para acá, bueno, ni que decir de la dictadura. O sea, cuando alguien dice, me quedé sin trabajo, estoy desempleado y no tengo para darle de comer a mis hijos, hay oficinas que vos podés llegar al lugar y que te escuchan y que podés incluso pedir te trabajo. Capacitan. ¿De te qué capacitan. tipo? Bueno, te capacitan para todos los trabajos vinculados a construcción, te capacitan para distintos oficios también vinculados a, digamos, a la computación, a internet. Lo que pasa es que la gente es tímida en eso, porque siente, no han tenido ni padres ni abuelos que han ido a trabajar. Acá Silvia, es muy delicado. déjame aportarte algo que creo que no nos tenemos que olvidar, que una de las primeras modificaciones en educación que se dio en los últimos años, los últimos 20, 30 años, fue la ley federal de educación que impuso Menem, que, digamos, entre otras cosas, impuso el polimodal y destruyó las escuelas técnicas. Que eran escuelas que hacían que los pibes salgan ya directamente de la escuela con un oficio y se perdieron los oficios. Es verdad eso. No, estamos hablando de la clase dirigente que fracasó en 30 años, ¿no? Pasaron todo este tipo de cosas. Matías tiene una frase que me gustaría que repitieras. Sí, por supuesto. Que somos los mejores médicos autopsiantes y los peores médicos clínicos de la prevención. En hacer autopsias, ¿no? Sí. La pobreza lo que genera es la pérdida de la planificación a largo plazo.
Es decir, que uno vive la inmediatez de la hora porque no puede pensar en un proyecto. Y eso lo que genera es enorme preocupación, enorme ansiedad, que genera malas decisiones. Bueno, y entonces, pero teniendo ya la información de que eso es lo que pasa, ¿cómo se ataca? Claro. ¿Cómo se empieza a cambiar o cómo se enseña no sé, a proceder a la gente que no sabe cómo salir a trabajar? ¿Cómo transmitimos de que podemos pararnos en nuestras fortalezas? Todos nosotros tenemos una caja de recursos internos que ni nosotros sabemos que tenemos. ¿Y cómo la encontrás? En vez de, bueno, la encontramos mirando para adentro y pensando las cosas que hicimos hacia atrás que no fue bien. ¿Qué hice yo en otras crisis hacia atrás? ¿Cómo las pude resolver? De ahí podemos tener un poquito idea de, bueno, si resolví una crisis hacia atrás, ¿no? Lo que yo digo, un currículum de batallas ganadas. Sí. Porque tenemos que pararnos en las fortalezas, en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Cuando nosotros empezamos a usar esas fortalezas y nos paramos y fortalecemos un poco nuestra estima, empezamos a tomar buenas decisiones. Y transmitirle a los jóvenes que placer y esfuerzo es lo mismo. Porque hoy los chicos creen que si es placentero no hay esfuerzo, y si es esfuerzo no es placentero. Y que para que haya un suceso tiene que haber un proceso. Viste que a veces nos saludamos y decimos suerte, ¿no? Es decir, qué suerte que tenés de tu programa. No, fue esfuerzo, porque para que haya un parto tiene que haber un embarazo. Es decir, que la construcción es alinear las metas de corto plazo y largo plazo. Claro. Y trabajar en el esfuerzo, o sea que recuperar la cultura del esfuerzo. ¿Y eso lleva mucho tiempo? Y eso lleva instalar una mentalidad, ¿no? ¿Cuántos gobiernos? Y esperemos que pueda ser rápido, ¿no? Va a depender de nosotros que podamos instalar que el esfuerzo es posible y construir un poco de esperanza. Claro, claro. Porque si yo no puedo pensar que lo que viene, lo que espero, la esperanza es mejor, ya tiré la toalla antes de empezar, ¿no? Claro, muy bien. Quiero agradecerles, gracias Silvia, gracias Fernando. Gracias. ¿Y qué vas a hacer? Después de 12 años de estar en TN, 12 años, ¿no? 12 años en TN. En TN, sí. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer un montón de cosas. Por lo pronto pero ya tenés, te digo, porque ayer te viene en el evento de la Nación. La verdad que me tomé, no. Voy a estar, digamos, me tomé este tiempo, digamos, tranquilo para desvincularme. Obviamente, cuando empezaron los rumores de que me iba a desvincular, hubo algunos llamados, pero no quise encarar nada absolutamente. ¿Fue decisión tuya? Mira, fue decisión mía, sí, por supuesto. Lo que pasa es que siempre las decisiones a veces te empujan a tomarlas. Entonces, hubo un cambio de grilla en donde no me convencía. Gente cercana me dice, no se portaron bien con Fernando. Que esa es la frase. Es un caballero, Carnota es un caballero, no va a decir nada. Aparte me mira Nico y me dice, salvame de esto. No, Fernando, pero lo que decís es importante. Sí. Te hacen tomar las decisiones, te corrieron del horario. No, bueno, básicamente desarticularon el noticiero que estaba haciendo al aire. Cambiaron varias cosas, entre ellas el noticiero que yo estaba haciendo. Con lo cual después, bueno, para tenerlo en términos futbolísticos, estaba jugando de 9, te dicen, bueno, ahora... ¿Juego de 8 o no juego de 8? Uno ve si quiere. Déjame que piense. Claro. Te pongo una pregunta casi retrospectiva hoy. Sí. Ya con 2016 y demás. ¿Qué sentís por Kapitanich? Que recordemos, un día se levantó y dijo Fernando Marmota. Mira, la verdad que lo que siento es que está claramente, y es uno de los abanderados del lote de fracasados. Porque un tipo que como jefe de gabinete, más allá de decirme Marmota a mí, te dice que no hay desocupación en el Chaco y que no hay desnutrición en el norte... Decís, el Marmota es él. Sí, es una muestra del odio que se instaló también, ¿no? Exactamente. A ver, de vuelta a la solidaridad retroactiva por aquel momento. Gracias. Esperamos verte pronto. Gracias, Fernando. Gracias, Silvia. Muy bien.